Continuamos con nuestra serie expositiva de las epístolas del apóstol Juan. Tenemos un lema en esta serie expositiva que es Jesucristo, la vida, la luz y la verdad. Estamos en nuestra segunda epístola y este es el sermón número 62 de esta serie viene a ser la conclusión de lo que es la segunda epístola del apóstol Juan. Terminamos hoy realmente con esta serie. Concluimos esta serie, no la serie, sino la epístola segunda del apóstol Juan, y se trata de poder hacer una conclusión de esta segunda epístola, ¿no? Quiero terminar esta epístola con un texto que está en segunda de Juan, el versículo 2, dice: a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. ¿Y por qué quiero terminar esta epístola con este versículo? Por una razón, porque este versículo resume el propósito, el deseo de Juan, ¿no? La causa por la que Juan escribe esta carta es la verdad. ¿A qué se refiere el apóstol con la verdad? Pues recordemos que este no es un tema nuevo en Juan. Juan ha estado hablando todo el tiempo y habla todo el tiempo en sus epístolas de la verdad, ¿no? Y cuando la Biblia, o más bien Juan, habla de la verdad, habla de ella en dos sentidos. Recordemos que, por un lado, Juan está hablando de la verdad como Jesucristo. Si ustedes alcanzan a recordar un poco el estudio de lo que fue la primera epístola de Juan, uno de los ejes temáticos de la carta era precisamente que Jesucristo es la verdad, ¿no? Entonces, una de las maneras en que Juan se refiere a la verdad es como Cristo, ¿no? Una de las formas de expresarse la verdad es que la verdad es Cristo. La otra, el segundo sentido en el que Juan utiliza la palabra verdad, es haciendo referencia a los fundamentos de la fe en Cristo, ¿no? De los fundamentos de la fe cristiana, del Evangelio, ¿no? Entonces Juan habla de la verdad refiriéndose a Jesucristo, pero también a los fundamentos de la fe cristiana, es decir, las Sagradas Escrituras. Y en esta segunda epístola del apóstol es mucho más práctico al hablar de la verdad, ¿no? Eso fue lo que vimos en toda la carta. Juan es muy práctico en esta segunda epístola para hablar de la verdad. Él habla de la verdad de una manera práctica. Tanto es así que todas las predicaciones de esta segunda epístola las terminamos de manera práctica haciéndonos preguntas reflexivas acerca de lo que estamos haciendo con relación a la verdad, ¿no? Este era el tema importante, digámoslo así, de la epístola, de la segunda epístola, y pues obviamente dentro del contexto era vital, ¿no? Ese tema de la verdad, porque recordemos que la falsa doctrina había entrado, los gnósticos, y como es común en todas las falsas doctrinas, ellos entraron aprovechándose de la bondad, la hospitalidad, la fraternidad de los hermanos, y se habían infiltrado en las congregaciones y habían minado la iglesia con su falsa enseñanza. Entonces el apóstol escribe a causa de la verdad. Él hace esta segunda epístola a causa de la verdad, que es el tema de toda la carta. Y hoy, como conclusión de segunda de Juan, yo quiero que recordemos esas enseñanzas que Juan nos dio en la carta. Recuerdan que fueron 10 enseñanzas. Que las recordemos un poco y que hagamos un listado de 10 principios que nos van a ayudar a nosotros como iglesia a cuidarnos contra la falsa doctrina. Un listado de 10 principios. De esas enseñanzas vamos a sacar 10 principios para nosotros, la iglesia, para cuidarnos de la falsa doctrina, ¿no? Entonces, vamos a comenzar. Una lista de 10 principios. Obviamente, tenemos que reflexionar en cada uno, pero de una manera corta para que podamos nosotros abarcar esos 10 principios que vamos a sacar como conclusión del estudio de esta carta. Entonces vamos a comenzar. Primer principio: el único fundamento del amor es la verdad. El único fundamento del amor es la verdad. Ese es el primer principio. Si ustedes recuerdan, esta carta el apóstol nos enseñó que el amor verdadero tiene un fundamento firme. Y ese fundamento firme del amor es la verdad.
Juan manifiesta su amor para con la comunidad cristiana, pero él aclara que ese amor es en la verdad, ¿no? ¿Por qué? Porque tanto Juan como las personas que reciben esta carta eran creyentes, tenían la verdad en su corazón. El verdadero amor no se puede dar realmente, el verdadero amor fraternal no se puede dar si no está fundamentado en la verdad. Eso es algo claro que nos ha dejado el apóstol en la carta y que debe ser algo fundamental para nosotros. No se podía manifestar amor fraternal a los falsos maestros porque en ellos no estaba la verdad. Y es lo que Juan recalca en su epístola para esta iglesia. Pero la relación que había entre el apóstol Juan y la iglesia de Cristo sí estaba fundamentada en el amor, en la verdad, perdónenme. Y por eso podía haber verdadero amor fraternal. Sí se podía dar el amor fraternal. Y eso es muy importante para relacionarnos nosotros como creyentes, porque no podemos dar apertura al falso maestro con nuestro amor, sino que el amor fraternal debe ser para el hermano, para el creyente en el que mora la verdad, ¿no? Entonces la verdad es el fundamento del amor porque el amor es la práctica de la verdad. ¿Sí recuerdan? Recordemos que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces esas dos cosas están muy ligadas, ¿no? Hoy en día la teología liberal quiere como separar el amor de la verdad, ¿no? Y defender el amor por encima de la verdad, pero eso no puede ser porque hemos aprendido que el amor es el cumplimiento de la verdad, ¿no? La ley manifiesta la verdad y la justicia de Dios. Por eso una persona cuando cumple la ley está practicando la verdad y es a eso a lo que la Biblia llama amar. Amar es la práctica de la verdad, de la ley. Por eso dice que el que me ama guarda mis mandamientos, ¿no? Y por eso hemos dicho que el amor es la procura desinteresada del bien de nuestro prójimo. Cuando somos honrados con nuestro prójimo, no le robamos, pues le estamos amando, ¿no? Cuando, por ejemplo, con la esposa somos fieles, sinceros, la honramos como vaso frágil, como dice la Biblia, pues estamos amándola. Miren cómo el amor es la práctica de la verdad. Y así, con todas las acciones que hacemos conforme a la ley de Dios, manifiestan amor, ¿no? Cuando somos nosotros sinceros con nuestro hermano, no le mentimos, pues le estamos amando. La procura desinteresada del bien de nuestro prójimo es el amor. Y si el amor es la procura desinteresada del bien de nuestro prójimo, lo que define cuál es ese bien, qué es ese bien que le podemos hacer a nuestro prójimo, pues es la verdad, ¿no? La verdad es la que define cuál es ese bien que podemos hacerle. Y ahí está la diferencia entre amar e idolatrar. Recordemos que idolatrar es cuando somos capaces de hacer por una persona, por una causa, por un propósito, lo que sea necesario, ¿no? Lo que sea necesario, incluso, incluyendo sacrificios. Y hemos aprendido que hay personas que son capaces incluso de negar a Dios por supuestamente amor a una persona, pero pues hemos aprendido que eso es idolatría, ¿no? Y el amor real es cuando hacemos por una persona, por un objetivo, por una causa, lo que Dios nos dice que debemos hacer, ¿cierto? Eso sí es amar. Amar es seguir, cumplir, hacer conforme a lo que Dios ha mandado en la verdad, en la ley de Dios, ¿no? Entonces, amamos cuando somos capaces de hacer por esa persona lo que Dios manda. No lo que sea. Lo que sea debemos estar dispuestos a hacerlo solamente por Dios. Pero por una persona, por una causa, por un propósito, debemos hacer lo que Dios manda. Y eso nos debe hacer mirar en nuestro corazón, ¿no? El amor real, el amor de la Biblia, es un amor que confronta, es un amor que enseña, es un amor que disciplina, ¿no? Personas que le llaman amor a la alcahuetería, ¿cierto? Y eso no debe ser así. El amor confronta, el amor enseña, el amor disciplina, el amor corrige. No debemos idolatrar a nuestros seres queridos, a la esposa, a los hijos. No debemos idolatrar al amigo, no. Estamos llamados a amarles en la verdad, como dice el apóstol. Entonces el apóstol le recuerda a estos creyentes que el fundamento del amor fraternal es la verdad, y si no hay esa verdad, pues tampoco puede haber amor fraternal. Es un error amar al falso maestro como amamos a un hermano. ¿Por qué? Porque no es hermano, porque en él no mora la verdad.
Es un error. Amar es la procura desinteresada del bien de nuestro prójimo. Y en ese sentido, lo que es bueno para nuestro hermano no es lo mismo que es bueno para el falso maestro. Al hermano se le apoya en sus sabias decisiones, se le ayuda. Al falso maestro se le corrige, ¿cierto? Se le dice que está mal. Y eso es lo que la Biblia llama amor. Entonces miren que para los dos casos son diferentes las situaciones. No podemos dejarnos engañar por los afectos, por las emociones, por los sentimientos. La verdad debe ser manifestada, la verdad debe ser expresada. La verdad debe ser la brújula de nuestras acciones. El amor es la motivación correcta si es real. Si no es real, entonces es idolatría. La motivación correcta de nuestros actos, de nuestras acciones debe ser el amor, no la idolatría. Cuando realmente amamos conforme a la verdad, estamos haciendo un bien a nuestro prójimo. Cuando idolatramos, le estamos haciendo mal. ¿Cuántas atrocidades se han cometido en nombre del amor, ¿no? ¿Cuántas cosas se han permitido que son aberraciones, que están mal por causa supuestamente del amor? Que no es amor sino idolatría. Entonces debemos aprender a discernir basados en la verdad, para que no se aprovechen de nosotros, de nuestros sentimientos y de nuestras emociones y terminemos nosotros apoyando lo que la Biblia condena. Entonces ese es el primer principio que aprendemos del apóstol aquí en esta carta. El único fundamento del amor es la verdad. Ese es el primero. El segundo es que la auténtica unidad cristiana solo puede ser fruto de la verdad. La auténtica unidad cristiana solo puede ser fruto de la verdad. Entonces en nuestro estudio vimos que el motivo por el que al apóstol escribe la carta es por amor. La causa que originó la acción era que la verdad estaba siendo atacada. Y la razón por la que escribe el apóstol esta carta es porque la iglesia es la portadora y la defensora de la verdad. Entonces había que escribirle una carta a la iglesia en medio de esta situación. Pero la pregunta es, ¿qué pretendía lograr el apóstol con esta carta? ¿Cuál era el objetivo? Pues el objetivo era la unidad de la iglesia. ¿Recuerdan? Aprendimos que el objetivo de Juan al escribir esta carta era unir la iglesia. Recuerden que la falsa doctrina los había dividido. Lo interesante es que Juan, aquí en esta carta, vuelve a hablar de la unidad en contexto con la verdad. Las dos cosas están unidas. Juan no puede ver la una sin la otra. La unidad y la verdad tienen que estar unidas. Entonces, para el apóstol, lo que une la iglesia no es un sentimiento, no es una emoción, no es un simple compromiso ceremonial. La unidad de la iglesia es el fruto de la verdad. La verdad permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros, como dijo el texto con el que empezamos, ¿no? Y esto es muy importante dentro del contexto que está hablando el apóstol Juan, obviamente, porque esto crea una barrera que divide al creyente del falso maestro. Si no está la verdad en ambas partes, pues no puede haber unidad. Si somos creyentes, no podemos unirnos a un falso maestro. No podemos hacer unidad con un falso maestro. Y esa es la realidad. El mundo está sumido en el engaño y en un mundo así, la verdad nos une a los creyentes y esa misma verdad nos aparta de los impíos. En un mundo lleno de mentira y de engaño, pues la verdad nos va a apartar de los impíos. Por eso Jesús nos dice en Mateo 10, 34 al 36, dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. La Biblia no nos llama a que procuremos caerle mal a todo el mundo. No, eso no es el objetivo. Pero lo que debemos reconocer es que si nosotros vivimos una vida conforme a lo que dice la Escritura, si nosotros pensamos de una manera bíblica, obviamente que esto va a ir en contravía de lo que el mundo piensa, y eso siempre va a causar disensión, división, va a causar que los creyentes y los no creyentes estemos separados, apartados, va a causar que los falsos maestros y los creyentes bíblicos tengamos separación, división y no unidad.
Y eso lo dice la Biblia. Jesús dijo, no he venido a traer unidad, sino guerra. Incluso con la familia. Dios dice que no podemos sacrificar la verdad de Dios por ninguna persona, por querida que sea, ¿cierto? Y esto muchas veces nos va a dividir inevitablemente, incluso de los seres queridos, ¿no? Entonces no podemos promover la unidad por encima de cualquier cosa, que es lo que hacen muchos cristianos. Si la iglesia es la portadora y defensora de la verdad, no puede estar unida a la falsa doctrina. No podemos. Debemos hacer una diferencia y no deberían confundirnos con los falsos maestros. No podemos sacrificar la verdad por causa de la unidad, no. La verdad no puede hacer concesiones con la mentira, ni la luz con las tinieblas. Cuando de unidad se trata, lo que importa no es si la persona dice ser cristiana, sino si cree la doctrina cristiana, la doctrina bíblica, la doctrina del Evangelio. Martín Lutero dijo unas palabras, unas frases, una frase que pues obviamente para muchos es demasiado ortodoxa, ¿cierto? Pero que tiene mucha realidad y es esta. Es mejor estar divididos por la verdad que unidos por el error. Y es la verdad. La verdad, la verdadera unidad entre cristianos es solamente el fruto de la verdad. No puede ser otra cosa sino el fruto de la verdad. Sino entonces no es una unidad cristiana, no es unidad cristiana. Ese es el segundo principio. Tercer principio, la verdad y el amor constituyen el ámbito propicio para la bendición. La verdad y el amor constituyen el ámbito propicio para la bendición. Esa es la tercera, el tercer principio que podemos sacar de esta carta como conclusión. Entonces, cuando hablamos de la bendición, muchos cristianos piensan en cosas terrenales, en cosas materiales, y la percepción de muchos cristianos con relación a lo que es bendición, pues está mal, ¿no? Está totalmente distorsionada. Muchas personas están tan equivocadas en ese tema que incluso confunden los deleites temporales de este mundo con la bendición, ¿no? Esa es la realidad. Hay una confusión con respecto a este tema. Pero a través de la carta aprendimos que la verdadera bendición para el creyente es el disfrute de la gracia de Dios, es la constante asistencia de su misericordia y el gozo continuo que produce la paz que tenemos en Cristo. Entonces vivimos en un mundo donde la gente está confundida pensando que la bendición son las cosas terrenales, pero Dios nos pone aquí en esta carta en nuestro lugar y nos dice: la bendición que ustedes pueden tener es mi gracia, mi misericordia y mi paz. Y vimos que la fuente de esa verdadera bendición es Dios el Padre y su Hijo Jesucristo. Pero también aprendimos que la bendición de Dios se da en un ámbito especial. Y es dentro del ámbito de la verdad y el amor. Y eso es muy importante. Juan nos habla primeramente de la verdad como el espacio propicio para la bendición. Ya que la verdad, su ley, la ley de Dios, la palabra de Dios, es aquella donde la bendición fluye realmente como Dios manda. Solo andando en la verdad podemos entender la providencia de Dios como bendición y aprovecharla correctamente. Solo cuando tenemos nosotros la verdad, cuando andamos en la verdad, podemos realmente entender que lo que Dios nos da es una bendición, esa provisión que tenemos todos los días, esas situaciones incluso incómodas, difíciles, son una bendición para nuestra vida. Pero solamente lo entendemos o lo aprovechamos cuando tenemos la verdad. Si no tenemos la verdad de Dios, si no tenemos el Evangelio, si no crecemos en la verdad, pues no vamos a entender cuando Dios nos esté bendiciendo a través de las diferentes situaciones. No podremos aprovechar esa bendición que Dios nos está dando. Pero también nos habla del amor. El ámbito de la bendición no solamente es la verdad, también es el amor. Ya que, como hemos aprendido, el amor es la práctica de la verdad. Entonces, la bendición también se da en el ámbito del amor. Por eso la Escritura también nos llama a caminar en amor. Efesios 5:1 y 2 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor
fragante. El ámbito en el que se puede aprovechar la bendición es la verdad y el amor. Pero a causa de nuestro pecaminoso corazón, pues los hombres no quieren la verdad, no aman la verdad, la aborrecen y prefieren evadirla, prefieren evitarla, prefieren esquivarle, ¿cierto? Y por eso en el Antiguo Testamento vemos que los profetas fueron asesinados. Cada vez que los profetas se levantaban a proclamar la verdad, aquellos que lo escuchaban, en vez de decirle bienvenidos, qué lindo que nos hagan la verdad, no, ellos se levantaban, los mataban, de alguna manera los torturaban y los mataban. Y lo mismo pasó a los apóstoles. Por eso al pecador le fascina el engaño. Y toda evasiva que le aparta de su realidad para no tener que hacerle frente, para no tener que reconocerla, pues ellos la aman esas evasivas. Evasivas como la droga, la borrachera, la psicología, que disfraza las situaciones para apartarlo a uno de la realidad que está viviendo. La falsa doctrina. Todo aquello con lo que podamos evadir la realidad, la responsabilidad, la culpa, nos fascina. Nos encanta echarle la culpa a otros e intentamos engañar a los demás haciéndoles pensar que nosotros no fuimos. Incluso nos intentamos engañar a nosotros mismos. Y esa es la realidad. ¿Cuántas realidades tristes de nuestra vida no son el resultado precisamente de nuestras acciones irresponsables, de nuestras injusticias, de nuestra pecaminosidad? ¿Y cuántas de esas situaciones se podrían solucionar si empezamos hoy reconociendo nuestra realidad, reconociendo humildemente nuestra situación y haciendo los cambios necesarios? Eso es andar en la verdad. Pero muchas veces preferimos evadirla. Al pecador le fascina la falsa doctrina porque le ayuda a evadir su realidad. Hoy, por ejemplo, muchos cristianos le echan la culpa al diablo de las consecuencias de su mediocridad, de su pecado, de su vida contraria a las Escrituras. Y lo más fácil es decir, es que es el diablo. Yo iba bien, pero el diablo me hizo esto. Yo debería estar bien, pero es que el diablo. ¿Qué hacemos ahí? Limpiarnos las manos y decir, nosotros no fuimos, es el diablo. Y con esa situación, si a usted le está pasando, pues nunca va a poder usted salir de esa situación. Si usted no acepta sus errores, sus pecados, sino se deja confrontar por la Biblia para arrepentirse, sino que busca evasivas, pues nunca va a solucionar la situación. Otros culpan al Estado, culpan a sus padres, a la condición en que les tocó nacer, a su economía, a la economía del mundo, de Colombia. Pero Dios siempre nos confronta con la verdad y el amor. Él siempre nos confronta. Por eso Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Dios nos santifica en la verdad. Dios nos santifica en la verdad. El Señor nos santifica en la verdad nos confronta, la verdad nos hace ver que realmente nosotros hemos hecho mal y nos llama a corregir. Dios nos llama a dejar de evadir la realidad, a dejar de culpar a otros por las consecuencias de nuestras propias acciones, a dejar la mediocridad, a corregir lo que está mal, a caminar en verdad, a andar en amor. El cuarto principio que podemos sacar como conclusión de esta segunda epístola es: la verdad es el motivo del genuino gozo cristiano. La verdad es el motivo del genuino gozo cristiano. Nos gozamos en la verdad. Esa es la verdadera motivación del gozo cristiano, la verdad. Y esta segunda epístola fue muy especial porque Juan nos enseñó que el gozo cristiano, a diferencia del gozo del mundo, es producido por la verdad, es motivado por la verdad. El gozo siempre es coherente con la naturaleza de la persona que lo posee, a menos que sea locura, ¿no? El gozo es coherente con la clase de persona que uno es, a menos que sea locura. Un pecador, por ejemplo, se regocija en aquello que le gusta, aquello con lo que se identifica,
aquello que es coherente a su naturaleza depravada, es decir, a su pecado, a su deleite pecaminoso, a sus metas pecaminosas, a su razón de vida que es el pecado. Entonces, él se goza con eso. Él es coherente con lo que él es, un pecador. Y por eso al pecador la práctica de la vida piadosa para la gloria de Dios le parece aburrida, anticuada, la rechaza, no quiere tener nada que ver con ella. Y de la misma manera un creyente se regocija en aquello que es coherente a su naturaleza regenerada, ¿no? A su nueva vida en Cristo. Un creyente, por ejemplo, se goza en la verdad, en la justicia, en la santidad, en la gracia, en la misericordia, en el perdón, en todas estas cosas. Y el apóstol Juan habla de esto porque él dice que él se regocija en que los creyentes andan en la verdad. Ese era el gozo de él. A pesar de la falsa doctrina que se había infiltrado en la iglesia, a pesar de algunos que se habían apartado y se habían dejado persuadir por el engaño y se habían apartado de la congregación, a pesar de las divisiones que causó, Juan veía con alegría y gozo que había un remanente de hombres y mujeres en la iglesia que permanecieron firmes en la fe, que estaban andando en la verdad. Ahora, es importante recordar que la Biblia nos enseña que siempre hay un remanente. La iglesia verdadera siempre está allí. Es decir, cuando viene la falsa doctrina, cuando vienen estas situaciones, siempre quedan personas que se mantienen de pie, que es la verdadera iglesia, los que realmente fueron redimidos por Cristo. Entonces, Juan nos enseñó que en realidad la falsa doctrina no destruye la iglesia. ¿Recuerdan? No la destruye, más bien la falsa doctrina viene a ser como un colador por el cual los que no son de Cristo realmente tienen que salir. Cada vez que vienen esas oleadas de falsa doctrina, el Señor está poniendo un colador, está sacando lo malo y lo que es de verdad permanece firme. Entonces Juan se goza de ver a los verdaderos creyentes andar en la verdad, estar firmes en la fe. ¿Pero a qué se refiere con esa expresión de andar en la verdad? Para el apóstol Juan, andar en la verdad no es un asunto relativo al individuo. Es decir, la verdad no es lo que cada quien determina que es verdad, como hoy en día lo promueve el mundo, ¿no? El mundo promueve el relativismo moral y el relativismo de la verdad. Los creyentes no debemos ser amigos en esa situación. Nosotros tenemos claro que la verdad es absoluta. Debemos aprender del apóstol Juan que habla de la verdad con toda autoridad, como algo que es absoluto, lo cual estamos llamados nosotros a seguir. Estamos nosotros llamados a conformar nuestras vidas a esa verdad absoluta, es lo que Juan nos expresa en esta carta. Y la verdad no es lo que cada uno de nosotros podamos opinar. Juan habla de ella como el mandamiento que recibimos del Padre, es decir, las Escrituras, el Evangelio de la gracia de Dios. Andar en la verdad es andar conforme a lo que Dios enseña en su palabra, y por eso era importante, o es importante, mis hermanos, que nosotros andemos en la verdad. Y eso era lo que llenaba el corazón de gozo del apóstol, que los hijos de Dios andan en la verdad, que ellos caminan conforme al Evangelio. Eso no significa una vida perfecta, inmaculada, de no ser tentado por el mal, no, nada de eso, porque nosotros sabemos que los creyentes tenemos una condición pecaminosa y mientras estemos aquí en la tierra tenemos una lucha contra nuestro pecado y eso implica también ser confrontados por la verdad. Eso implica también ser amonestados, corregidos, incluso disciplinados por la verdad. Eso hace parte de andar en la verdad. Andar en la verdad es ser corregido también, es ser disciplinado también. Y esto supone el reconocimiento de nuestros pecados, de nuestra mala manera de vivir, de sentir, de actuar. Para nosotros los pecadores, andar en la verdad implica también arrepentimiento, cambio, renovación. Por eso el apóstol Pablo nos dice, no se conformen a este siglo. ¿Recuerdan? En Romanos 12:2, perdón. Dice, no se conformen a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Andar en la verdad implica renovación, implica cambio para nosotros los pecadores.
Entonces Juan se alegró no porque encontró a un grupo de fariseos aparentando piedad, sino que él se gozó porque a pesar de la falsa doctrina había un remanente en la iglesia que permanecía firme, que permanecía en la verdad. Muchos de ellos se habían dejado confundir por el engaño, se dejaron tentar tal vez, pero tuvieron que reconocer que habían pecado, tuvieron que volver, tuvieron que arrepentirse y continuar adelante su vida de fe. Hemos sido llamados a vivir vidas llenas de gozo cristiano, andando en la verdad, conforme al mandamiento del Padre, reconociendo nuestras debilidades, nuestros pecados, arrepintiéndonos de ellos, corrigiendo, cambiando, siendo renovados. Esa es una vida de santificación. Santificación no es andar como fariseos aparentando que somos de lo mejor. Santificación es cuando reconocemos lo que somos, cuando reconocemos que lo que hicimos está mal, lo pedimos perdón, procuramos resarcir el daño y venimos a Cristo. Continuamos el camino. Ese es nuestro objetivo. Y el quinto principio que nos aprendemos de esta carta, que tenemos como conclusión de esta carta segunda de Juan, es que la verdad bíblica es el único antídoto contra el error. Ese es el quinto principio. La verdad bíblica es el único antídoto contra el error. No es otro, no hay otro. No hay 10, no hay 15, no hay 2, solamente uno. El antídoto contra el error es la verdad. Y en esta carta Juan da instrucciones prácticas a la iglesia en medio de la problemática que vive a causa de la falsa doctrina. Él va a decir qué es lo que hay que hacer en medio de esta situación, ¿no? Y lo interesante, mis hermanos, es que la solución que ofrece Juan no es algo nuevo, no es algo diferente, sino volver al evangelio bíblico, volver al evangelio histórico. Una característica particular de la sana doctrina es que es la misma desde el principio, que no es algo novedoso en ninguna parte de la historia, sino que más bien viene a ser la misma desde el comienzo, ¿no? Y podemos decir que la Biblia es la historia de redención y el mensaje desde Génesis hasta Apocalipsis es el mismo siempre, ha sido siempre el mismo. Por eso esto nos ayuda en el discernimiento. Cuando viene con una historia nueva, con algo diferente, pues nosotros tenemos que estar alertas, porque la Biblia enseña siempre el mismo mensaje, siempre enseña la misma historia de redención y siempre enseña el modo en que Dios salva a su pueblo por gracia. Entonces Juan dice que a la falsa doctrina se le hace frente como se le ha hecho a través de toda la historia de redención. ¿Cómo es? Con el amor, que es la práctica de la verdad. Entonces la verdad bíblica es el único antídoto contra el error. En realidad la práctica de la verdad comienza en Dios, ¿no? Obviamente es Dios el que nos salva, Dios es el que nos da un nuevo nacimiento, el que nos revela su palabra. Así que la realidad es que la práctica de la verdad empieza en Dios, ¿no? Pero la práctica de la verdad en el pueblo de Dios siempre ha tenido implicaciones para nosotros en nuestra vida. Primeramente el hombre debe aprender la verdad. Estamos llamados a aprender la verdad. Aprender es algo que requiere interés, esfuerzo, tiempo. No podemos aprender simplemente queriendo. No, hay que sacar el tiempo, hay que esforzarnos. El creyente aprende por el estudio personal de la palabra, en su devocional diario. Los hijos aprenden en su devocional familiar, su devocional también personal, y adquieren disciplina en medio de todo esto. Aparte de esto, pues el creyente también aprende el día del Señor en su iglesia local, en los estudios del instituto bíblico que organizan las iglesias. Los pastores son maestros de la palabra y tienen el tiempo, la habilidad para estudiar profundamente el texto y explicarlo a la iglesia. Entonces esto es importante, que el pastor estudie la Biblia. La iglesia debe estar comprometida con el conocimiento de la palabra de Dios si quiere hacerle frente a la falsa doctrina. No podemos hacerle frente si no estamos comprometidos con la verdad. La segunda implicación es ponerla por obra. No solamente es aprender, sino ponerla por obra.
El Señor Jesucristo dice en Mateo 7, 24 al 27, cualquiera pues que oye estas palabras, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Entonces la firmeza del creyente no depende solo del oír, sino de la práctica de la sana doctrina. La práctica es importantísima. De nada nos sirve ser teólogos en nuestra mente si nuestra práctica es pobre. Y la tercera implicación es la enseñanza. El pastor, el maestro, el ministro, la iglesia, los hermanos, las familias. Todo lo que es la congregación, la iglesia cristiana en esta tierra, existe con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Que el mundo pueda conocer a Dios a través de la enseñanza. Que te conozcan a ti, el Dios verdadero, y a Jesucristo que tú has enviado. Esa es nuestra razón en esta tierra. No solamente debemos aprender, dedicar tiempo, esfuerzo a aprender. No solamente debemos dedicar tiempo y esfuerzo a la práctica de la verdad, sino también a enseñarla. Dice 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La práctica de la verdad es una de las características indispensables de una iglesia firme. Y esa práctica implica aprender, poner por obra y enseñar. Es lo que Juan nos enseñó en esta carta. La pregunta es si lo estamos haciendo, ¿no? Sexto principio. Combatir por la verdad implica conocer al enemigo, identificar su accionar y comprender sus objetivos. Miren este principio. Combatir por la verdad implica conocer al enemigo, identificar su accionar y comprender sus objetivos. Tenemos que saber qué es lo que intenta el enemigo si estamos peleando esta guerra. Tenemos que entender, llegar a entender qué es lo que pretende, identificar cómo acciona, cómo se mueve, qué es lo que está haciendo, comprender sus objetivos. Y en esta epístola Juan nos advirtió que se ha levantado engañadores por todo el mundo. Y esta palabra es un adjetivo que significa seductor, impostor, guía errado, ¿recuerdan? Vimos que la verdad tiene unos enemigos que básicamente son tres. Primeramente Satanás, que es llamado en la Biblia el mentiroso, el padre de mentira o el engañador. Recordemos que fue él el que engañó a nuestros primeros padres en el huerto. El segundo enemigo de la verdad de la carne, recordemos que nuestra concupiscencia es contraria a la verdad porque no quiere sujetarse a ella, la niega, y hemos visto que los pecadores siempre procuramos evadir la verdad cuando somos confrontados por ella. Nuestra carne no le gusta la verdad. El tercer enemigo que aprendimos que tiene la verdad es el mundo. El mundo como sistema, ¿cierto? Hemos visto que en Apocalipsis Juan ilustra el sistema de este mundo como una bestia de dos cabezas. Una cabeza representa el poder político, militar, judicial, legislativo, y la otra cabeza representa el poder ideológico, filosófico, religioso de este mundo. Y entonces el mundo levanta ideologías contrarias a la verdad, y si con ellas no puede persuadir al creyente, si con ellas no puede persuadir a todo el mundo, pues él levanta la persecución y entonces usa la fuerza del poder político, judicial, legislativo y militar. Y eso es lo que hemos visto a través de la historia de redención. Muchas son las veces en que esto ha pasado y en este momento está pasando. En este momento se está fraguando una situación muy parecida. Ya el poder legislativo está haciendo leyes en favor del pecado, en contra de la verdad de Dios. Cada vez más los cristianos somos vistos como intolerantes, como malos, como terribles, y después de eso viene la persecución. Los engañadores cumplen un papel activo, ellos están moviendo
Ellos han declarado una guerra abierta contra la verdad, promueven de manera abierta una vida contraria a lo que Dios manda en su palabra, a la verdad absoluta. Y eso era precisamente lo que estaban haciendo los gnósticos del tiempo del apóstol Juan. Y Juan le da dos nombres a esta clase de personas. Los nombres que revelan sus acciones. ¿Cuáles son los dos nombres que usa Juan para estos engañadores, para estos falsos maestros, para estos instrumentos de pecado, para estos enemigos de la verdad? El primer nombre que utiliza son engañadores. Y esa palabra significa creer a alguien por medio de palabras, acciones, etcétera, lo que no es verdad, ¿no? Hacer creer a una persona lo que no es verdad. Ese es el objetivo del enemigo, siempre lo ha sido. El engaño es un arte maligno que requiere astucia, que requiere estrategia. Y el enemigo siempre lo ha usado desde el huerto. Recuerden que la serpiente usó su astucia para engañar. Vivimos en el mundo que es especialista en engañar. Y en nuestra carta, en la carta segunda de Juan, vimos que el mundo no niega la verdad de frente. Él empieza tomando la verdad y distorsionándola, corrompiéndola, haciéndola ver como mentira. Entonces, estos enemigos de la verdad son engañadores. Pero el segundo nombre que usa el apóstol Juan aquí es anticristo. Recordemos que el anticristo no es una persona, como dicen algunos. No es un monstruo, no es un personaje con poderes tremendos. No, el anticristo es una manera en que la Biblia describe el sistema de este mundo que se levanta contra Cristo y contra su verdad, contra el Evangelio. Y con este nombre Juan nos está diciendo que el objetivo de estas personas y de estos movimientos no es solamente engañar, sino levantarse contra Dios, contra Jesucristo, contra su Evangelio. Y ese ha sido y será el objetivo del sistema de este mundo, destruir la iglesia de Cristo. Pero hay buenas noticias para nosotros. ¿Cuáles son esas noticias? Que el Señor Jesucristo nos ha dado una promesa. Mateo 16:18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Pero aunque esa es una realidad y las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la verdad de la iglesia, tenemos que reconocer que el apóstol nos está haciendo un llamado concreto aquí en esta segunda epístola. Y es que la iglesia no puede permanecer pasiva ante esta situación. Juan nos está llamando a crecer como iglesia en el conocimiento de la verdad. De lo contrario es imposible discernir y hacer frente al ataque del mundo y de sus engañadores. Pero no solo estamos llamados a crecer en el conocimiento, sino también a enseñarlo. Los que somos padres tenemos el encargo de enseñar a nuestros hijos. Los creyentes todos tenemos el encargo de enseñar a los demás. Mis hermanos, nuestros hijos, por ejemplo, viven siendo bombardeados por el engaño de este mundo. Y a menos que estén cimentados en la verdad, pues no van a resistir, no van a soportar. Si los engañadores tienen un papel activo contra la verdad, nosotros también estamos llamados a tener un papel activo en favor de la verdad. El mundo inunda con su ideología a través de la televisión, el internet, las librerías, los engaños de la sociedad. El mundo publica todas estas cosas, las hace masivas a través de videos, de artículos, de audio, de todo. Masifica su mentira y nosotros no nos podemos quedar quietos con eso. Nosotros no podemos quedar quietos ante esa situación. Estamos llamados nosotros a proclamar la verdad, a proclamar el Evangelio. Trabajemos por la verdad, enseñémosla, compartámosla, mostrémosla a través de nuestras vidas. Los hombres a través de una masculinidad bíblica, las mujeres a través de una feminidad bíblica, los hogares a través de matrimonios unidos en amor. Este es nuestro lugar en este mundo. Somos luz en medio de las tinieblas.
El séptimo principio que podemos sacar como conclusión de esta epístola es que todo creyente es responsable ante la verdad que ha recibido de Dios. Todo creyente es responsable ante la verdad que ha recibido de Dios. En esta epístola Juan llama a la iglesia a cuidarse a sí misma, ¿recuerdan? Pero ¿qué significa esto de cuidarnos a nosotros mismos? ¿Qué significa este llamado, no? Primeramente es un llamado individual a que cada una de las personas que pertenecemos a la iglesia de Cristo nos cuidemos de los engañadores, del engaño, pero también es un llamado colectivo, que recordemos que Juan nos ha enseñado constantemente que nosotros, aunque somos muchos miembros, somos una sola iglesia en Cristo. Y por eso debemos estar cuidándonos como iglesia, unidos en la verdad contra el enemigo. La pregunta es cómo miramos por nosotros mismos, cómo cuidamos de la iglesia. Pues cada uno de estos enemigos, como vimos en medio de la carta, opera de maneras diferentes, ¿no? Y debemos tener cuidado con cada uno en particular. Por ejemplo, si hablamos de la carne como enemigo de la verdad, Juan nos enseñó que el creyente debe ser guiado por el Espíritu si no quiere terminar siendo direccionado por su carne. Estamos llamados a esto. Y si hablamos de Satanás, la Biblia nos llama a echarlo, no nos llama a echarlo fuera, como dice hoy en día muchas sectas cristianas, que tenemos que pelear contra él con gritos, con órdenes, pisotearlo, como en el caso de muchas iglesias que hacen un escándalo supuestamente para que el enemigo se vaya, pero no es así como la Biblia nos enseña. La Biblia nos enseña, como en el caso de Job, que la manera de hacerle frente a Satanás es resistiéndolo firme en la fe, así dice la Escritura, al cual resistid firmes en la fe. No podemos hacerle frente a Satanás sino cimentados en la verdad. Esa es nuestra manera de hacerle frente al ataque del enemigo. Y si hablamos del engaño del sistema de este mundo, pues como creyentes y como iglesia tenemos la responsabilidad y el deber de renovar nuestra mente por la palabra de Dios. De lo contrario, pues terminaremos conformando nuestro pensamiento, nuestras maneras de ver la vida, nuestras acciones a lo que el mundo quiere. Entonces, como podemos ver en los tres casos, tanto hablando de la carne, de Satanás y del mundo, la manera en que nos debemos cuidar de los enemigos de la verdad es la misma. ¿Cómo es? A través del estudio de la palabra de Dios, de leerla, de escucharla, de escudriñarla, de estudiarla, para poder afirmarnos en la fe y renovar cada día nuestra mente, nuestras vidas conforme a la verdad. Si somos negligentes, el apóstol Juan nos advirtió que podemos llegar a perder el fruto de nuestro trabajo. Y eso no quiere decir la salvación, porque la salvación no es fruto de nuestro trabajo. Está hablando, obviamente, de que la negligencia no nos permite crecer en la fe y terminamos conformando nuestra vida a muchos aspectos de este mundo, y eso trae consecuencias dolorosas, y el perder el gozo del Señor, el perder muchos de los frutos que alcanzamos precisamente cuando estábamos perseverando en la verdad. Entonces, el cristiano negligente no pierde su salvación, pero sí pierde el disfrute de una vida vivida para la gloria de Dios. Y ejemplos de estos en la Biblia hay muchos. Podemos ver muchos ejemplos. Cristianos que fueron salvados, pero que tuvieron vidas terribles. No un disfrute de vida plena, como dice la Biblia, sino más bien el soporte de una vida terrible que tuvieron que afrontar. Si una iglesia local no se afirma en la fe, va a terminar dejando entrar los falsos maestros, como en la carta vimos, y esto va a traer dolor, aflicción, vamos a perder el gozo, también se va a perder membresía, se va a perder mucho del trabajo que hemos estado haciendo, y es lo que el apóstol Juan dice. Pero el apóstol también nos dice que así como la negligencia produce una pérdida, el trabajo de la iglesia, la diligencia, pues también nos trae un galardón o un beneficio en relación al trabajo de la iglesia. Obviamente, ese galardón tiene que ver con la sana doctrina que bendice a la iglesia, que bendice a cada creyente, y con la práctica bíblica, producto de esa sana doctrina que inevitablemente produce bendición. Cuando la iglesia tiene una sana doctrina, una sana práctica, pues esto trae bendición. Y eso es lo que el Antiguo Testamento llama bienaventuranza.
la bienaventuranza del que anda en el camino del Señor o del que teme al Señor. Y es un disfrute, es un deleite. Entonces, ser diligentes en renovar nuestra mente y nuestra vida, la verdad, produce cristianos firmes en la fe y no niños fluctuantes. Creyentes en los que se puede ver de manera práctica lo que la Biblia enseña y no hipócritas fariseos. Discípulos maduros que van a apersonarse de la obra de Dios para apoyarla con su vida, con sus talentos, con sus bienes. Esta diligencia produce iglesias fuertes, firmes en la sana doctrina, que se convierten en instrumentos de Dios para la extensión del Evangelio del Reino. Seamos diligentes con la palabra de Dios. El octavo principio es que la verdad es la prueba infalible de la auténtica fe cristiana. La verdad es la prueba infalible de la auténtica fe cristiana. Entonces, en nuestra carta Juan nos habló de dos clases de creyentes. Primeramente, nos habla de los extraviados. ¿Y quiénes son estos? Pues personas que habiendo profesado fe en el Señor Jesucristo, que habiendo conocido y hecho un compromiso con la verdad, no perseveran en ella, sino que en determinado momento se apartan, ¿no? Se apartan del camino para seguir uno de los tantos enemigos de la verdad que hemos ya hablado. Estos siguen el camino del extravío, que es el camino de la inmoralidad, de los deleites temporales del pecado, que promueve la carne, que promueve la rebelión contra Dios, contra sus mandamientos y una vida libertina. Por eso, el hombre pecaminoso, el hombre pecador, el hombre caído, se siente muy atraído por este camino y quiere seguirlo. Ese es el camino del pecador. El camino que le deja andar en su vida licenciosa, en su pecado, que le ayuda a evadir la realidad que él quiere precisamente esconder y que le permite vivir soñando con la fantasía de que no hay un Dios soberano y que nunca va a ser juzgado por sus acciones. Pero Juan también nos habla de otra clase de creyentes. Primero nos habla de los extraviados, pero luego nos habla de los cristianos que permanecen firmes. Aquellos que perseveran en la verdad. Y son los creyentes que a pesar de los deseos de su carne, del acoso del enemigo, de la constante presión del engaño del sistema de este mundo, pues ellos aún así permanecen firmes. Ahora, eso no quiere decir que ellos en su práctica sean perfectos, porque no existe el cristiano perfecto. Obviamente que ellos también son tentados, obviamente que ellos también ven el mundo y se sienten atraídos, pero finalmente por el Espíritu y la palabra ellos reconocen sus pecados, se arrepienten y continúan en el camino. Y estos siguen el camino que Juan llama la doctrina de Cristo, el camino de la doctrina de Cristo. Y ese camino es el camino de Dios como creador, como soberano, como dueño de nuestras vidas. Y ese es el camino de la redención, el camino de la moral absoluta, de la ley de Dios, de la verdad absoluta. Es ese camino bueno, ese sendero de gracia de Dios que conduce a la vida eterna. Sin embargo, pues ese camino no atrae al pecador, porque obviamente ese camino le llama a la negación, le llama a sujetarse a Dios, a su ley, le llama a reconocer a Dios como la autoridad, y por eso la mayoría prefiere el camino del extravío, el camino ancho, como le llama Jesús. Juan llega a dos conclusiones. Primeramente, vemos la conclusión a la que llega acerca de los que perseveran en Cristo. Juan dice que si ese camino al extravío es tan atrayente, que si ese camino es con el que se identifican los pecadores, y si ese camino incluso nos llega a traer o a tentar a nosotros los creyentes, pues el hecho de que nosotros transitemos por el camino del Señor, el hecho de que nosotros escojamos un camino angosto que exige negación, que demanda sujeción, pues no puede ser otra cosa más que un milagro, una obra de Dios en nosotros por Jesucristo. Y esa es la primera conclusión a la que llega Juan. Juan dice, si estamos en Cristo es solamente la obra de Dios. Y la segunda conclusión tiene que ver con los que se extravían. Si la razón por la cual un creyente permanece es porque tiene a Dios, los hombres que profesan fe en Cristo y no perseveran en la verdad, sino que se apartan,
ya sea por los deseos de su carne, por la obra de Satanás, por el engaño de este mundo, pues están demostrando con sus hechos que no tienen a Dios, que nunca creyeron sinceramente en la verdad, que no eran parte de la iglesia de Cristo. Notemos que Juan no dice que perdieron a Dios, sino que no tienen a Dios, nunca lo tuvieron. Cuando una persona profesa fe en Cristo y luego apostata de la fe, no quiere decir que perdió la salvación, sino más bien está mostrando que él nunca hizo parte de la iglesia de Cristo. Nunca realmente fue salvado. Nunca fue parte de la iglesia. Y con estas palabras el apóstol nos está enseñando que la perseverancia en la fe, en la doctrina bíblica, en la verdad, es la prueba más consistente del verdadero cristianismo. Son muchos los que llegan a una iglesia, se emocionan y se van. Son muchos los que llegan, escuchan, desean la bendición de Dios, pero cuando escuchan y hablar de lo que Dios demanda en su palabra, pues ya no quieren seguir adelante, ¿no? Juan está aterrizando a la iglesia en la realidad bíblica para que los creyentes no se dejen engañar sobre pretexto de amor fraternal, de hospitalidad, de ayuda. Debemos aprender a discernir, a hacer diferencia entre los que sirven a Dios y los que no, para que no nos engañen fácilmente. El noveno principio es este: solo la verdad define la hospitalidad cristiana. Noveno principio: solo la verdad define la hospitalidad cristiana. En nuestro estudio de la epístola vimos que la iglesia se dejó engañar por los falsos maestros que deseaban ser acogidos por la iglesia sobre pretexto de amor fraternal. Y la iglesia, pensando que eran hombres de Dios, les abrió la puerta. Pero lejos de ser hombres de Dios y lejos de ser esta una oportunidad para ayudar, para servir en la obra de Dios, en realidad lo que ellos hicieron fue abrirle la puerta a un ataque contra la doctrina del Evangelio. Y la Biblia nos llama a ayudar a los hermanos en dificultad. Esa es una realidad. Sin embargo, el apóstol también nos enseña que al que no es hermano no debemos abrirle así la puerta. El apóstol nos enseña que debemos rechazar, que debemos cerrarle la puerta al que viene a nosotros queriendo ser acogido, pero que no trae la sana doctrina, sino que es un engañador. La Biblia nos llama a ayudar, sí, pero también nos llama a nosotros a rechazar el que viene con el engaño. El apóstol da una orden contundente, con una amonestación a la iglesia por lo que hizo, ¿no? ¿Cuál es esa orden contundente? Le dicen: no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Y nos está enseñando a nosotros a hacer diferencia, a discernir. Según la orden que da Juan, el creyente ni siquiera debía darle la bienvenida a estas personas. Para muchos esta sería una actitud como cruel. Pero en la Biblia la actitud contra los enemigos de la verdad no se llama crueldad, sino se llama sabiduría. Recordemos que la sabiduría de Dios nos enseña a rechazar a estas personas porque como en el caso de la iglesia a la que escribe Juan, cuando nosotros somos hospitalarios, cuando nosotros somos serviciales y ayudamos a los enemigos de la verdad, pues esto va a traer unas consecuencias amargas para nosotros mismos. Si no somos sabios, vamos a terminar dañando nuestra vida, nuestro hogar, nuestra iglesia. Y eso implica para nuestras vidas, para nuestro hogar, para nuestra congregación, que toda persona que dejemos entrar a nuestra vida nos va a afectar para bien o para mal. Recuerdan que aprendimos que el que anda con sabios, sabio será, pero el que se junta con necios será quebrantado. Por eso debemos tener cuidado. Juan nos dice que aunque darle la bienvenida y hospedar a estos hombres que venían solicitando esa ayuda, parecía una buena obra, en realidad no lo era. De la misma manera nosotros debemos discernir. Los que abrieron la puerta
A los engañadores creyeron hacer una buena obra, pero terminaron haciendo una obra que dañó a la iglesia. Y prácticamente podemos decir que ellos también fueron culpables de esa situación. Quien define lo que es bueno y lo que es malo no es la sociedad, no es la ideología de turno, no son las mayorías, no son los gobernantes, no, es Dios, el dueño, el creador, el que da la verdad y la moral absoluta. Solamente Él define lo que es bueno y lo que es malo, lo que es verdad y lo que es mentira, que es una buena obra y que no lo es. Recuerden que hay caminos que a nosotros los hombres nos parecen rectos, pero el fin es camino de muerte. A causa de nuestro pecaminoso corazón, mucha de nuestra sabiduría propia, pues no es más que pecado. Mucho de nuestro sentido común está equivocado. Debemos nosotros poner nuestra confianza en Dios, en su palabra. Ella es la verdad y la moral absoluta. Y por último, el último principio, el 10º principio, es que la comunión cristiana solo es posible en la verdad. Finalmente, Juan nos habló de 3 condiciones para la verdadera comunión. Nos habló de la doctrina bíblica. Una persona con la que podemos tener comunión es una persona que tiene una doctrina bíblica, pero también que tiene una práctica bíblica y que tiene unas emociones y sentimientos bíblicos, lo que llamamos la ortodoxia, la ortopraxis y la ortopatía. Solamente en esa relación de verdad hay la posibilidad de que nosotros tengamos comunión. Si no hay una sana doctrina, si no hay una sana práctica y si no hay una sana expresión de sentimientos y emociones bíblicas, pues todo esto pues no nos permite tener comunión con estas personas. Entonces, la irresponsabilidad de la iglesia a la que escribe Juan de haber tenido comunión con estos engañadores, pues trajo consecuencias. Y Dios nos llama a tener cuidado. La sana doctrina y la sana práctica producen sentimientos y emociones sanos que unen al cuerpo de Cristo y que glorifican a Dios. Pero la falsa doctrina y la práctica errada pues traen emociones y sentimientos que destruyen la iglesia, que dividen. Entonces, cuando tenemos una teología bíblica y una práctica bíblica, vamos a tener emociones y sentimientos bíblicos. La sana doctrina nos lleva a una práctica y esta a su vez produce sentimientos y emociones sanas. Y eso es vivir en la verdad. Y esto es maravilloso. Mis hermanos, podemos terminar esta epístola con el texto que empezamos. Dice 2 de Juan 1:2. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Este texto es de valorarlo. Este texto es de valorar la realidad de los creyentes. A los creyentes se nos ha dado el precioso privilegio de la verdad. Pues retengamos esa verdad, estudiémosla, seamos renovados cada día con ella, custodiémosla, defendámosla como un tesoro que nos ha sido entregado y enseñémosla al mundo en tinieblas, enseñémosla hasta el último día de nuestras vidas. Mis hermanos, terminemos orando al Señor, agradeciendo por esta epístola, pidiéndole que nos ayude, no solamente a guardar esto en nuestra cabeza, sino a poder conformar nuestra vida, nuestro corazón a estas enseñanzas. Oremos. Señor amado, queremos hoy agradecer este precioso tiempo de estudio bíblico que nos ha llevado más de 10 semanas, Señor, en el cual hemos estado aprendiendo, Señor, esa verdad bíblica. Queremos agradecer, Señor, esos 10 principios. Queremos agradecer porque tú preparas nuestro corazón, nos ayudas para poder, Señor, cumplir con nuestra labor como creyentes. Señor, tú nos has entregado ese precioso tesoro de la verdad. Ayúdanos a vivirla, ayúdanos a disfrutarla, ayúdanos a enseñarla a nuestros hijos, al prójimo, a todas estas personas que están sin Cristo. Permítenos ser instrumentos de la verdad. Señor, que así como los enemigos de la verdad cumplen un papel activo en su ataque y en su deseo de dañar, de destruir la verdad, pues Padre, que nosotros como iglesia, Señor, también cumplamos un papel activo en favor de la verdad, que podamos hacer, Señor, en pro
en favor de la verdad. Ayúdanos, Señor. Ponemos nuestras vidas en tus manos, la iglesia, la congregación. Te pedimos, guárdanos de la falsa doctrina, guárdanos de los enemigos de la verdad y ayúdanos a vivir de una manera sincera, reconociendo nuestras realidades, arrepintiéndonos, conformando nuestro corazón a ti, como tú lo enseñas en tu palabra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.